Bachi, ¿qué van a hacer con el proyecto que va del Senado sobre gastos sociales para salud? Mira, te voy a decir, Enrique, esta es una jugada política de la oposición. La oposición desde hace 2 años intenta ponerle mano, por darle algún nombre, a los gastos socioambientales. Ellos no tienen en cuenta que esa misma oposición del Senado fue la que aumentó el déficit fiscal de 1,5 a 3, después a 4. Cada 0,5 es 600 millones de dólares más que le damos a este gobierno. Cuando la misma oposición, porque nuestra bancada se opuso y rechazó, volvió al Senado y fue nuestra bancada con la de Pachequería la que se mantuvo en rechazar el déficit fiscal. Le dimos 1.600 millones de dólares más. Después aprobamos 1.600 millones de dólares. Después ellos presentan Ñandé Energía, que todos íbamos a pagar más barato la energía, supuestamente, es lo que me va a gustar como ciudadano. Era mentira. Después presentan Agua para Todos. ¿De dónde se financia? De los fondos socioambientales. Ahora presentan para insumos. Y hubo un error terrible en su proyecto de ley, Enrique, en el proyecto que presentaron los liberales y la gente del PEN. Terrible en el sentido, te digo, porque soy médico. Y vos sabés eso. La primera ley que se aprobó cuando eso fue nuestra ley, la que hicimos nosotros con Raúl Latorre, y donde aclara los lugares en que va a ser financiado, y donde incluimos nosotros pacientes internados para la farmacia interna, para compra de medicamentos, para pacientes internados de hospitales públicos, para pacientes internados de previsionales. En el proyecto de ley de ellos dice, dispóngase la utilización de los fondos socioambientales de las binacionales para compra de, y atender bien esto, Enrique, porque el que rechazamos después de aprobar nuestra ley es el mismo proyecto del PLRA y del PEM. ¿Por qué te digo? De un sector del PLRA. ¿Por qué? Porque dice compra de insumos, compra de equipamiento para personal de blanco y obra de infraestructura. 3 cosas. Ellos quieren destinar para 3 cosas. Y lamentablemente en ABC salió como título que colorados rechazan compra de medicamentos. Y les tengo que aclarar, y eso lo digo como médico, y he hablado otra vez con otros colegas, hasta en la clasificación presupuestaria, insumo es una cosa, medicamento es otra cosa. Insumo es el suero, el Volutrol, es la sonda, es la jeringa, es todo el equipamiento, es el barbijo, esos son insumos. Medicamentos son otras cosas. Entonces, solamente pusieron esos 3 ítems. En cambio, en nuestro proyecto, y después pone el título de dispóngase. Por más que ponga así, Enrique, dispóngase, el Ejecutivo después puede decir, bueno, voy a disponer 10 millones de dólares. Le estamos dando más plata otra vez. Son una plata ya para salud. Si viene del Senado un proyecto similar y con el mismo texto que 60 diputados aprobaron, entre ellos los de Pachequería, los liberales y nuestra bancada, 60 diputados aprobaron, donde estaba bien claro para qué era ese dinero. En el de ellos no estaba claro. Nuestro texto es similar al que se aprobó en el Senado el martes, donde dice, autorícese al Ejecutivo a disponer de los fondos binacionales. Claro, para cortarlo. ¿Y qué diferencia hay entonces? Entiendo perfectamente el punto que estás señalando, y yo tengo que decir, y creo que hablé contigo hace una semana que te dije, no sé si fue contigo, no te pido disculpas, pero un líder del Partido Colorado, que ustedes tienen, mi querido Bachi, mucho más, ¿cómo decirlo en forma elegante? Manejo de la técnica legislativa. Yo no voy a discutir eso porque es cierto. O sea, yo creo que es cierto, eso es verdad. No hay que... Pues yo te puedo leer lo que dice la ley. No, es que yo conozco el punto que está... Los 2 puntos que está señalando los conozco bien. La razón de la nota es simple. El proyecto del Senado
hace la corrección que vos estás reclamando y plantea ya una discusión que es otra discusión, si me permitís esa lectura del asunto. Y es, Sí. la discusión es, bueno, ¿usamos o no usamos los fondos de las binacionales? Eso es todo. Eso es lo que plantea el Senado. La verdad que no tengo a mano el proyecto de ley del Senado. Sí vi que lo que presentó Blas Llano es lo mismo que rechazó diputado. No, claro, pero Blas hizo la corrección que vos estás exigiendo. Blas efectivamente notó el punto que vos señalás acerca de que faltaba la palabra medicamento por la disquisición que vos acabas de hacer, que es correctísima desde el punto de vista técnico. Y entonces Blas, según estuvo explicando, él hizo esa corrección y agrega, ¿verdad? En consecuencia, el proyecto que va del Senado está corregido con respecto a lo que vos estabas señalando como defecto, ¿verdad? Por eso nomás te pregunto. Hago una pregunta, Enrique. Acá hubo en diputado una situación en que yo le voy a decir a la ciudadanía, cierto sector se sintió hasta decirle un poco molesto, porque fue nuestra bancada y fui yo el que propuso que se utilice los fondos socioambientales. Vieron como una especie que nosotros nos adelantamos, nuestro proyecto es anterior y estaba luego en moción de preferencia. Además, accedimos a que el proyecto de los liberales y del PEN y de los liberales entre para el debate, para ser democrático. Podíamos no meter también. Pero ¿qué pasa? Te pregunto a vos, ¿por qué nosotros tenemos que tratar ya lo del Senado? ¿Por qué ellos no tratan el proyecto de Raúl Latorre, Bachi Núñez y de 60 diputados? ¿Por qué no trataron hoy? ¿Por qué dejarle esperando a ese paciente? Y mira, Enrique, nosotros ayer fui yo quien pidió que tratemos el proyecto que vino del Senado, donde establece una cobertura para los pacientes internados y que están en terapia. Y es un proyecto de la oposición, y creo que también trabajó ahí el senador Tony Barrio, pero no tuve ese egoísmo de decir, no, vamos a parar, no vamos a tratar. ¿Por qué? Porque esos pacientes que están en terapia, que están pagando 13 millones por día, ya no aguantan. Y hoy el presidente esta noche podría haber promulgado, o seguramente ya lo promulgó. ¿Por qué ellos no trataron nuestro proyecto para esos pacientes que están internados con neumonía en el hospitales públicos? Y después vemos ellos también. Claro, ¿Por qué ellos llevan el mismo proyecto de diputados y tratan ese? ¿Por qué no tratan los nuestros? La gente necesita solución, eso lo digo a ellos. No, Bachi, dos cositas. Primera, la aclaración. El diputado con el que le hablé sobre el tema de la técnica legislativa era Justo Zacarías. Te pido disculpas porque no sé por qué tuve, pero fue con Justo Zacarías la semana pasada. Ahora, el tema de Raúl, yo hablé con Raúl en la radio y hablamos largamente. Y yo tengo la siguiente composición del lugar sobre el proyecto de ustedes, mi querido Bachi, pero corregime porque es la entrevista que yo tuve con Raúl. Raúl se negó, pero tosudamente. Bachi, vos conocés la entrevista que yo hago, porque hemos hablado varias veces. Sí. Pero te juro que le pregunté 700 veces el tema de los fondos sociales y él se negó a contestar esa simple cuestión. Y entonces, en el proyecto de ustedes, yo tengo entendido, pero vos corregime, porque esto que te voy a decir es de la entrevista que hice con él. Sí. El proyecto de ustedes trabaja sobre la hipótesis, acá tengo anotado, de aumentar el endeudamiento mediante el uso de remanentes de MOPC de bonos. ¿Es correcto o no? Sí. Bueno. Incluye 4 fuentes de financiamiento y el del Senado 3. No es solamente uno como este de Blas Llano. Claro. Porque tenés que saber de dónde disponer rápidamente. No, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que acá vos hiciste un reclamo, que yo en cierto sentido comparto contigo, y dijiste, che, espera un momento, 0.5% estamos agregando de mayor endeudamiento, y esos son 600 millones de dólares cada vez. Bueno, cortemos eso y usemos lo que es nuestro, que es la plata de las binacionales. No entendí tu pregunta. No, no salió bien. No, la cuestión que yo te digo nomás es, lo que creo que está más a mano, en vez de más deuda, es la plata de las binacionales. Pues traigamos acá la plata de las binacionales. Mirá, si todos estamos de acuerdo con nuestra redacción,
que fue igual a la del Senado para los pacientes en terapia, y que dice, se autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar los fondos socioambientales de las entidades binacionales, ¿de acuerdo? 100%. Bueno, ahí entramos en la segunda cuestión. Semántica, pero como estaban haciendo el lío en la Cámara de Diputados por esto, me encantaría que vos expliques un poquito. ¿Cuál es lo que es el mambo acá? ¿Autorizar o disponer? ¿Cuál es lo que es el mambo? ¿Qué dice? Nosotros decimos también, el mambo, como vos decís, Enrique, nosotros pusimos para que no haya colisión el texto. Esto que nosotros copiamos un artículo entonces del Senado. Ahora ya no copió el texto íntegro de los diputados que fue rechazado. Es un mal precedente también, se rechazó y vamos a meter por acá. Entonces nuestro texto dice, se autoriza al Poder Ejecutivo a disponer. El de ellos dice disponer, es una pelea estúpida. Hasta pongámonos de acuerdo y solucionemos, y que se disponga de los fondos socioambientales. Y de por sí, todos los presidentes siempre pudieron disponer de esos fondos. Exacto, por eso es que a mí me dejó hoy con la boca abierta el discurso de Beto Ovelar, hablando de una cuestión que está totalmente superada desde el punto de vista intelectual, digamos, sobre la pretensión de que esto era inconstitucional o algo por el estilo. Me sorprendió muchísimo. Yo no puedo creer. Se puede disponer. Claro que se puede disponer. Con ese texto nosotros, a lo menos con nuestros asesores, el por qué Raúl no te dijo también, tengo que salir a favor de él porque trabajamos. Nosotros un día antes tuvimos una reunión con varios asesores y el texto así, como te expliqué, fue el aceptado. Porque propusimos nosotros que tiene que estar también como fondo de financiamiento los gastos socioambientales. Entonces la parte... perdóname esta burrada de mi parte, Bachi, un minutito. Y entonces, perdón, pero no entiendo entonces por qué se rechazó esa versión de diputado, si el proyecto de ustedes incluía el concepto. No, ¿por qué? ¿Y para qué vamos a encimar el proyecto de leyes si ya está todo en el nuestro? Ya entiendo. Faltaba nomás lo de terapia. En ese momento estábamos en comunicación con colegas médicos, senadores, donde venía ya el de terapia y el de diputado estaba los pacientes internados en salas comunes. Y con eso se cerraba el ciclo. Correcto. Yo no sé para qué sirve más el proyecto de Blas Llanos, algo que hayan modificado e incluido todo, pacientes que están internados, pacientes, porque pacientes que están en terapia. ¿No? Hasta donde yo entiendo, Bachi, pero chequea, porque es hasta lo que yo entiendo nomás, se hizo esa corrección que vos estabas mencionando al principio de la entrevista. Voy a chequear, yo ya pedí ahí al secretario general del Senado para ver, entonces para leer y estar preparado para ayudar, y todo lo que sea bueno hay que aprobar en su o sea, entonces si el proyecto incluye la corrección que vos señalaste, ustedes aprueban eso mañana. Y si no incluye, lo modificamos y que se apruebe. Bueno, para mí está... Pero te pido Enrique también, que hable con los senadores. ¿Por qué hacemos esperar el proyecto que fue aprobado por 60 diputados y tratamos el rechazado? ¿Por qué? Te explico. Porque yo hablé para que se trate. No, yo te voy a decir, Bachi, porque yo me puse la bandera. Vos sabés que yo de repente me pongo bien militante y me puse la bandera. Yo creo que la respuesta a tu pregunta es muy simple. Los fondos sociales de las binacionales. No hay otra cuestión. Es sentar el principio de que esos fondos se deben aplicar a salud. Punto y nada más. O sea, yo creo que hubo si me permitía, un teléfono cortado entre las dos cámaras. Y había que reivindicar este principio. Y la proyección que salió de la Cámara de Diputados no dejaba claro eso. En cambio, ahora el Senado sí. Y eso es todo, para mi modo de ver, ¿verdad? Si me permitís una... Bueno, Enrique, ahora tengo acá a mano el proyecto aprobado del Senado y te tengo que decir que el primer artículo, que es el corazón del proyecto, está redactado de la misma forma que fue rechazado en diputados. Pero lee la parte de que incluye los medicamentos. Esa parte es la que corrigió. Dice que sean utilizados íntegramente para la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria. Acá no habla del paciente que está internado en terapia. ¿Por qué no ponen en otro artículo
no habla del paciente que está internado en una sala común, que tiene una neumonía y que necesita Remdesivir. Remdesivir es medicamento, no es insumo. Yo estoy de acuerdo contigo en esa parte, esa explicación técnica Bueno, tuya. eso vamos a modificar entonces, ya que tanto quieren cada uno su ley, entonces aprobemos. No, mira, Bachi, te voy a decir algo. Yo sinceramente creo que la discusión acá viene solamente por el tema de los fondos sociales. Yo creo que la parte de detalle que vos mencionás sobre la disquisición de términos es correcta. Yo creo que vos tenés razón en eso. Pero acá lo que tenemos que dejar sentado es el principio de que los gastos sociales, sí señor, a usar directamente y sin más trámite. Eso nomás, creo yo, ¿verdad? Totalmente.